Hola, bienvenido a Spanish Hacks. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra más característica del español. Es tan característica que hasta aparece en el nombre del idioma, la letra ñ, que parece una N con un pequeño sombrero. Ese sombrerito se llama virgulilla. Veamos cómo nació esta letra. En el latín no existía el sonido que hace la ñ. A medida que este idioma evolucionó y dio origen a las distintas lenguas romances, como el español, el portugués, el italiano y el francés, apareció el sonido que nosotros representamos con la letra ñ, que en ese entonces todavía no existía. En la Edad Media no todos sabían leer y escribir. Esas eran tareas de los monjes, quienes eran las fotocopiadoras de la época. Las personas encargadas de copiar los libros se llamaban copistas. En español, los copistas representaban el sonido que hoy conocemos como ñ con dos n seguidas o con gn. Los monjes copistas tenían un trabajo muy tedioso y si tenían una oportunidad de ahorrar tiempo, la tomaban. Entonces comenzaron a escribir las dos n seguidas como ñ. Además, de esta manera ahorraban en pergamino, el material sobre el que se escribía en la Edad Media. Pero algunos seguían representando el sonido con las letras gn. Es por eso que unos años después, en el siglo XIII, el rey Alfonso X de España decidió que el sonido se representaría con la letra ñ. De este modo, el español se volvió el único idioma en tener una sola letra para este sonido. En el portugués lo representan con nh y en el italiano y el francés con gn. Como la letra se parece a la n, es común pensar que su sonido es igual al de la n seguida por una i, pero esto no es así. Vamos a escucharlo. Nieto, bañero. Veamos solo las sílabas que tienen ese sonido. Nie, ñe. La diferencia es sutil, pero está. Para lograr el sonido de la ñ, debes hacer un puente con la lengua. La punta tiene que estar contra los dientes inferiores y la parte del medio contra el paladar. Esto puede resultar difícil si el sonido no está en tu idioma, pero no te frustres si no te sale. Es un entrenamiento muscular, como aprender a patear una pelota. Practícalo las veces que sea necesario. Lo importante es que no te rindas. Veamos cómo suena la ñ con cada una de las vocales. Araña, muñeca, albañil, otoño, pañuelo. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Puedes apoyarnos en Patreon para acceder a contenido inédito que te ayudará a mejorar tu español. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que Spanish Hacks tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.